Bienvenidos un día más a Ena Harmony, un espacio para conocer más en profundidad la verdadera realidad, lo que conocemos como árbol de las vidas. Y es muy importante conocerla bien a fondo, porque de lo contrario nos dan gato por liebre. Y es que hoy por hoy hemos venido a existir creyendo una serie de mentiras que están limitando nuestra capacidad de vivir plenamente. Y hemos de ir abandonando esas mentiras. Hay muchísimas. Hoy os voy a dar unas pocas. De eso va a ir el tema de hoy. Se nos dicen cosas tales como que descendemos de los homínidos, de los simios, que necesitamos mucha comida, ¿no?, para poder sobrevivir, que el cuerpo cuando está enfermo tiene que recibir medicinas externas para curarse, que solo puede vivir unas cuantas décadas, 90 como mucho, hay algunos que pasan incluso de los 100 años, pero no más. Se nos dice que necesitamos recibir muchos conocimientos en el colegio o en la universidad para poder prosperar en la vida, que este universo ha sido creado por un Dios benevolente, en fin. Hay muchísimas falsedades que debemos ir comprendiendo, pero vamos paso por paso. En primer lugar, este cuerpo humano que tenemos, como su propio nombre indica, es humus, es un residuo que deriva de muchas hibridaciones, muchos cruces de especies diferentes. Evidentemente sí hubo algún homínido por el camino, pero no eran las únicas especies. También descendemos de especies que no eran humanas y que incluso no tenían un cuerpo físico como el que tenemos nosotros. Pero bueno, dejemos eso para el final. El cuerpo humano, por otra parte, ha sido degradado porque comenzó a tener una alimentación antifisiológica. Incluso en el libro del Génesis, cuando la humanidad es expulsada de su estado paradisíaco, se dice: comerás pan con sudor de tu frente. En realidad el término que pone es lejem, que es alimento cocinado, bueno, entre ellos pues el trigo, que es un cereal, pero bueno, también se incluyen las legumbres y muchas otras cosas cocinadas que en realidad lo que hacen es obstruir el cuerpo, generar mucosidad y conducir a la enfermedad, porque si no hay flujo de vitalidad por obstrucción, pues el cuerpo se enferma. De hecho, el cuerpo produce mucosidad para protegerse de la comida antifisiológica, como son no solo los cereales, las legumbres, sino también los frutos secos y, por supuesto, los productos animales. Ojo, no quiero decir que no debamos consumirlos o debamos dejar de consumirlos, porque el estado en el que está nuestro cuerpo hoy en día es un estado patológico de alta toxicidad. Por tanto, los cambios deben ser graduales y siguiendo un método consciente. De hecho, la única manera de ir purificando el cuerpo es con ayunos cortos e ir variando las dietas, ir metiendo menos alimento y ir aproximándose más a una alimentación más saludable. Pero bueno, de eso ya he hablado en el vídeo del ayuno y en otros vídeos. Ya haré uno más en concreto, porque la alimentación es algo muy complejo. Pero la idea esencial es que el cuerpo no necesita muchos alimentos para sobrevivir. De hecho, la sobrealimentación nos enferma y nos da más hambre. De hecho, los países donde hay más hambruna, como en África o en algunas zonas de Sudamérica, los niños tienen la tripa hinchada. Y eso es porque se les da mucho cereal. El cereal y la legumbre es el alimento de los esclavos, siempre ha sido así. Con el almidón se controla el alma, Almi, Adón, el señor del alma, que digo yo, porque el almidón genera mucosidad y eso obstruye. Por eso el cuerpo no tiene la capacidad suficiente
para curarse a sí mismo. Y por eso le dan los médicos medicinas que han sido fabricadas por empresas farmacéuticas con las cuales se recaudan ingentes cantidades de dinero. Luego, eso sí, hablan de cosas como el efecto placebo. Dan medicinas que no tienen ningún efecto químico, pero que sí genera un efecto de curación. Lo que no te dicen es que es el cuerpo y la mente la que ejerce la curación cuando la persona realmente piensa que se está curando. Esto es un punto esencial que se oculta completamente en la medicina, porque no interesa. Y por las mismas también se nos oculta que el verdadero conocimiento y sabiduría está dentro de nosotros, impreso en nuestros genes de luz y también biológicos, porque el cuerpo tiene su biología que es muy sabia. Pero desde que somos pequeños pues no se nos ayuda a acceder a la sabiduría interna, sino que se nos atiborra a conocimientos externos, se nos llena la cabeza con datos que están en libros, la mayor parte de los cuales son falsos, y que pues nos hacen creer que necesitamos muchos instructores que tienen conocimientos que nosotros no tenemos, que necesitamos ir a la universidad y tener una buena carrera para prosperar en la vida. Muchísimas creencias que son limitantes. Como he dicho, nuestro verdadero conocimiento ya está dentro, por tanto lo que necesitamos es aprender a rescatarlo. En todo caso, necesitamos maestros que nos ayuden a aprender por nosotros mismos, pero son ellos los que dan el ejemplo. No nos tienen que enseñar algo que no tenemos, sino simplemente darnos la clave de cómo acceder, que es precisamente lo que estamos haciendo con canales como este. Y eso, por supuesto, implica que cada uno tiene que ser responsable del aprendizaje, no esperar a que todo el mundo le dé las soluciones. Se puede prosperar cuando sacamos a flote los dones divinos que tenemos dentro. Cada uno tiene dones específicos. Y cuando no se desarrollan, pues son como la parábola de los talentos. Es como guardarlos para sí. Y al que tiene y hace más con lo que le es dado, pues se le da más. Mientras que al que se le dio y no emplea aquello que se le dio, pues todo lo que tiene le será quitado. Al final, lo que ocurre cuando no florece nuestro ser es que perdemos nuestra verdadera capacidad de florecer en la vida. Desperdiciamos nuestro talento, por decirlo así. Y claro, como a menudo la gente fracasa y vive en el sufrimiento, pues se vuelca o bien a la política, pidiendo a los políticos, o bien a los científicos, que les dan todo tipo de sucedáneos tecnológicos y medicinas para reemplazar la verdadera sabiduría interior, o bien a la religión. Te dicen, no, tienes que pedir a Dios para que te dé prosperidad y abundancia y que te sane. Pero claro, eso es una contradicción tan grande, porque si es un Dios tan bueno y tan amante, ¿por qué me da cuando le pido y no me da cuando no le pido? Eso es condicional. En realidad el verdadero ser divino no se llama a sí mismo Dios y no está separado, no es una entidad a la que debamos pedir. Más bien al contrario, si hemos recibido la esencia divina en nuestro corazón, ya mora en nosotros. Como dijo Shaul, Pablo, no soy yo quien vive, sino el ungido de conciencia, la mente divina, la que vive en mí. Por eso, la clave es desarrollar la capacidad de esa mente divina para que la abundancia del árbol de las vidas florezca. No hemos de pedir, sino más bien distribuir los dones que tenemos de amor, vitalidad, conciencia, para conocer las trampas, distinguir lo verdadero de lo falso, y muchos otros dones que pasamos por alto. Precisamente la ausencia de conciencia es lo que nos hace ignorar los dones que tenemos.
Por tanto, no pidamos, sino asumamos la responsabilidad si realmente hemos recibido al Verbo Divino. Y este florecimiento del que hablo tiene mucho que ver con los 4 cuerpos verdaderos del hombre real, que son el cuerpo de emanación, el cuerpo mental, adámico, el cuerpo estelar y finalmente el cuerpo energético, aunque como hemos degenerado, pues el cuerpo energético está dentro de nuestro cuerpo físico, incluso lo engloba. Y cuando florecemos con estos 4 cuerpos, entonces podemos sanar el cuerpo físico, incluso vivir no solo cientos, sino hasta 1000 años, incluso fusionarnos plenamente con la verdadera realidad. Y esto es de hecho lo que le ocurrió, según la narración sagrada, a Enoc, el profeta Enoc, que desde mi punto de vista era una humanidad sabia, pero bueno. Ahí se dice que Enoc caminó con el Verbo Divino, con el tetragramatón, con el Yud Hei Vav Hei. Se suele traducir como que caminó con Dios, pero está mal traducido. Caminar con el Verbo quiere decir que uno se convierte en el Verbo Divino, en el Yud Hei Vav Hei. Por tanto es ser emanado de la fuente que tiene un alma divina. El alma divina antiguamente se la comparaba a un carro tirado por 2 caballos y conducida por una auriga, un conductor. Es decir, hay pensamiento, emociones y un vehículo. De modo que el alma divina es el vehículo del ser emanado. Y cuando tenemos ese alma divina no solo podemos vivir mucho más, sino que podemos cruzar dimensiones, como de hecho podía hacer no solo el hombre Enoc, sino seres adámicos anteriores, de los cuales no se habla, porque no interesa. Sin embargo, hay que recordar que algunos de aquellos seres adámicos fueron los que, siendo inmaduros, se mezclaron con otra humanidad, humanoides reptilianos, vamos a decir, que venían de una organización anterior que había caído completamente, un universo caído. Eran humanoides que habían sido diseñados por lo que se conoce como Jehová Elohim, que en realidad eran arquitectos de naturaleza draconiana, porque fueron ellos los que diseñaron a la serpiente, por tanto eran de esa raza. Y esto por supuesto está en los mitos antiguos, el libro del Génesis, que está incompleto. Y sucedió que aquellos humanoides reptilianos propusieron a la humanidad adámica mezclarse genéticamente para, digamos, ser más inteligentes y escapar a los designios de los arquitectos draconianos, lo que en la mitología sumeria se conoce como Enlil, que son ingenieros que recogen energías planetarias. En la mitología griega se les conoce como Zeus, que defienden el Olimpo y que luchan contra los titanes, que en la mitología sumeria son Enki. Y fueron los que se mezclaron genéticamente con otras razas. Y hubo muchas hibridaciones. Al final se produjo una raza más física, que se la conoce como Caín, que posteriormente fue parcialmente exterminada en el llamado Mabul, o diluvio, que fue una catástrofe planetaria importante. Sin embargo, algunos sobrevivieron. Y de aquella humanidad superviviente pues descendemos nosotros. Es decir, tenemos muchos genes dentro, no solo genes homínidos, sino genes de humanos estelares, por decirlo así. Somos recipientes de muchas razas, pero evidentemente, si hemos dado cobijo en nuestro corazón al verdadero amor, la verdadera conciencia, la verdadera vida y la serenidad profunda, entonces tenemos también al ser original. Somos células del Adam Kadmon,
el hombre cósmico. El verdadero origen o Padre universal, que no fue el creador de este universo. De hecho, ese Padre no ha creado nada. Lo único que hizo es abrir un espacio para que dentro de su mente cósmica creciese el árbol de la vida, que es el verdadero universo. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues lo que sucedió es que de ese árbol de la vida se salieron los arquitectos de la naturaleza, conocidos como Zeus o Enlil, y modificaron la realidad a su antojo. A esto se refiere el libro del Génesis cuando dice Bereshit bara Elohim, es decir, en el principio, o mejor dicho, en la cabeza, porque el lenguaje hebreo es ideográfico, entonces se puede leer Beit Resh, que significa en la cabeza, literalmente. En la cabeza cósmica, las fuerzas de la naturaleza organizaron a Shamaim, que significa el reino del alma divina, y Eretz, que es lo que podemos llamar tierra. Pero todo llegó a ser desordenado y vacío, dicen las traducciones. Tohu Vabohu podría traducirse como caótico y abismal, porque los arquitectos caídos, utilizando su mente, modificaron los patrones vibratorios de los diferentes genomas, dando lugar a especies totalmente distintas, que luego ellos mismos emplearon para recolectar energías y utilizarlas en sus empresas planetarias, porque ellos manejan planetas, satélites, y como todo vino a estar en un estado de caos, pues emplearon a los seres para rectificar ese caos, y de ahí deriva la idea de tener que rectificar, tener que realizar el tikkun, como dicen los cabalistas judíos, o incluso pagar karma, como dicen en otras enseñanzas. Pero claro, ya estamos en un sistema caído. El tikkun y el karma no existen en el árbol de la vida. En la verdadera realidad tampoco hay seres que se coman unos a otros. En la realidad auténtica, los seres no necesitan alimentos externos para sobrevivir, porque la vida les viene de dentro. Y no hay una división entre dentro y fuera. En nosotros sí, porque ya estamos en un mundo donde hay división, el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, que es precisamente el árbol del que comió Eva, la humanidad, engañada por los humanoides reptilianos, la serpiente. Y de ahí derivan todas las tragedias en las que estamos inmersos. Por tanto, esto también debe hacernos reflexionar sobre esos métodos de meditación cabalística o meditación de los ángeles, empleando símbolos y números, porque cuando se emplean de manera inconsciente, sin saber lo que estamos haciendo, en la mayor parte de ocasiones se está sirviendo a las entidades caídas, lo que se conoce como príncipes del mundo, que son los humanoides reptilianos, la serpiente, y también, ¿por qué no?, se está sirviendo al sistema de los otros arquitectos, los draconianos, Zeus, Enlil, como queráis llamarles, porque cuando nosotros estamos proyectando energías hacia afuera, por medio de meditación o visualización, u oraciones externas, estamos liberando energía. Y eso alimenta a muchas entidades, que les interesa que el ser humano esté rezando o meditando hacia afuera. Cuando estamos bien sintonizados con el verbo divino, de amor, vida, conciencia y serenidad infinita, no necesitamos meditar en números o en símbolos. Los símbolos nos hablan de la realidad, pero no son
para que andamos manipulando la realidad, que es lo que se pretende hacer con técnicas, por ejemplo, como la que propone Grabovoi. De ello ha hablado mi hermana mucho en su canal, que se llama Doble Cuántico, que es muy popular, tiene más de 16.000 seguidores, la felicito. Y con la técnica de Grabovoi y de otros, lo que se hace es visualizar patrones numéricos para obtener abundancia, para obtener sanación, para obtener lo que se desee. Disculpad que he tenido unos pequeños problemas técnicos con la cámara. Espero que podáis verme todavía. Bueno, como os iba diciendo, a pesar de que la realidad en que vivimos tiene patrones numéricos, si utilizamos esos patrones para modificar la realidad, caemos en el mismo error que los primeros arquitectos y que los segundos, que fueron los acusadores de los primeros. Es decir, Enki, la serpiente, acusaba a Enlil de explotar a la humanidad, y Enlil, Zeus, Deus, Dios, acusa a la humanidad de ser pecadora y a la serpiente de tentar. Pero todos ellos modifican, todos ellos juzgan la realidad. Por tanto, ese no es el camino. El camino a la sanación no es visualizar un patrón numérico y que yo me cure. El camino de la sanación es florecer, como he dicho antes, con el verbo divino. El cuerpo de emanación que viene de la fuente y que se despliega en su alma divina, que es el vehículo, con la mente adámica, el cuerpo astral, que nos conecta a todos los astros, y el cuerpo energético purificado. Pero bueno, ya son temas muy profundos en los que no me quiero meter de momento. Por ahora, anunciaros que seguramente hablaré de temas de salud y nutrición y autoconocimiento de manera más simple en un canal al que seguramente llamaré Vital en Armonía, porque hay gente que necesita las cosas más digeridas y este canal es, por lo que estáis viendo, bastante profundo. Al final es imposible no tocar temas que la gente en general no entiende. Si estáis escuchando es porque ya tenéis un nivel de despertar mayor y bueno, pues podéis seguir con este canal donde continuaré expandiendo la enseñanza. Y hasta entonces espero que os haya sido de ayuda este episodio y como siempre, pues muchas bendiciones. Gracias por escuchar.